Saludos. Hoy nos sumergimos en una de las figuras más enigmáticas y aterradoras de la Biblia, Apolión, el ángel del abismo que aparece en el Apocalipsis. La imagen popular es la de un demonio, ¿no? Casi un lugarteniente de Satanás. Sí, esa es la idea general. Pero los documentos que analizamos hoy, que son una serie de estudios bíblicos muy detallados, nos proponen algo radicalmente distinto. ¿A qué te refieres? Nos invitan a quitarnos las gafas de la tradición occidental, que está súper influida por la mitología griega, y a leer los textos con una mentalidad, puramente hebrea. Exacto. La misión que nos proponen estas fuentes es casi arqueológica, diría yo. Es como excavar en el lenguaje original, en la gramática, para reconstruir el significado que tenían estas palabras para sus primeros lectores. Eso es. Y para llegar a Apolión, primero hay que desmontar un concepto que damos por sentado, que es el del infierno. Es que es increíble cómo una sola palabra, infierno, si se entiende mal, puede condicionar toda la lectura. Así que el plan es ese. A ver. Empezar por redefinir el más allá desde la perspectiva hebrea, aclarar la naturaleza del juicio divino, y solo entonces, con esas herramientas, podremos ver quién es realmente este misterioso Apolión. Pues me parece un plan fascinante. Empecemos por el principio, por esa idea del infierno. Cuando la oímos, casi todos pensamos en lo mismo, un lugar de fuego, tormento eterno, gobernado por el diablo. ¿De dónde sacamos esa imagen tan concreta? Pues mira, esa imagen, con todos sus detalles, no viene del Antiguo Testamento. Proviene casi íntegramente de la mitología griega. Ah, claro. La palabra castellana infierno viene del latín infernus, que era como los romanos llamaban al Hades de los griegos. El inframundo. Exacto. En su mitología, el Hades era eso, el inframundo, el reino del dios Hades. Y ahí iban a parar las almas. Y específicamente los malvados eran castigados en sitios como el Tártaro. Entiendo el concepto griego, que nos resulta muy familiar por la cultura popular, pero los documentos dicen que aplicar esta idea a la Biblia es un error fundamental. ¿Cuál es la alternativa que proponen desde el pensamiento hebreo? La alternativa es el Seol. Y aquí es crucial, Crucial entender que Seol y Hades no son sinónimos. Son conceptos de mundos distintos. Vale. Los autores de estos estudios subrayan que la palabra hebrea Seol tiene un doble significado y depende totalmente del contexto. A ver, explícanos eso. Por un lado está el contexto físico, cuando en la Biblia se habla del Seol en relación con el cuerpo o se usan preposiciones de lugar. ¿Te refieres a la tumba, literalmente? Literalmente. Significa la tumba, el sepulcro. Por ejemplo, en Génesis, cuando Jacob cree que su hijo José ha muerto, dice con una angustia tremenda: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Claro, se refiere a que va a morir de pena y lo van a enterrar. Exacto. Es un lugar físico, el destino del cuerpo. Vale, eso está claro. ¿Y el otro significado? El otro es el contexto espiritual. Cuando la palabra Seol se asocia al alma, al ser inmaterial, su significado cambia. Se convierte en un lugar de espera. ¿De espera? Sí, un ejemplo muy famoso es el Salmo 16, que el Nuevo Testamento aplica a Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No habla de un sitio de tormento, sino de un estado temporal del que el alma es rescatada. Espera un momento. Si es un lugar de espera, ¿para quién? ¿Solo para los malos? Y aquí está el giro que lo cambia todo. Según el pensamiento hebreo, el Seol era un lugar de espera temporal para todas las almas. Todas, justos e injustos. Todas. Tanto las de los justos como las de los injustos. Todos iban al mismo lugar a esperar el día del juicio. No había una separación inmediata con premios para unos y castigos para otros. Era un estado común de espera. Eso es un cambio de paradigma total. Y si todos están ahí, ¿quién está al mando? Porque en el Hades griego manda el dios Hades, una figura del inframundo. ¿Quién gobierna el Seol? El propio Dios. El Seol no es un reino independiente del mal. Está bajo la soberanía absoluta de Dios. Por eso esta distinción es tan importante. Claro. El Hades griego es un lugar de tormento presente y exclusivo para los malos. El Seol hebreo, en cambio, es un lugar de espera futuro para todos, gobernado por Dios y previo a un juicio único.
Olvidar esto, nos dicen las fuentes, es leer la Biblia con unas gafas griegas que lo distorsionan todo. Vale, y si el Seol es un lugar de espera para un juicio único, esto nos lleva al siguiente pilar que hay que reconstruir. Porque una idea muy extendida, sobre todo en ciertos círculos cristianos, es que no hay un juicio, sino dos. Exacto. La doctrina de los dos juicios. Uno para los creyentes, el Tribunal de Cristo, que se presenta a menudo como una especie de ceremonia de entrega de premios donde solo se reparten galardones y no hay riesgo. Y el otro para los no creyentes. Y luego, mucho después, otro juicio para los no creyentes, el juicio del gran trono blanco, que ese sí es para condenación. Pero eso choca frontalmente con lo que muchísima gente ha aprendido. Las fuentes que analizamos argumentan con mucha fuerza que esto es una mala interpretación, que los textos hablan de un único y mismo evento para todos. ¿En qué se basan para ser tan tajantes? Se basan en un análisis muy riguroso de los pasajes clave. Por ejemplo, toman Romanos 14:10, que dice: «Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Todos. La clave es el todos y el contexto. El apóstol Pablo no está hablando en un tono ligero o festivo. Está advirtiendo muy seriamente sobre no juzgar a otros creyentes, sobre no ser una piedra de tropiezo para un hermano. Un acto que, por cierto, el propio Jesús califica de gravísimo. En Mateo 18 dice que a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello. No suena a algo que se salde con perder un galardón, suena a condena. Exactamente. La advertencia es muy severa. Y los textos que describen este tribunal no hablan solo de premios. En 2 Corintios 5:10 se dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Sí. Y ese malo, en griego faulos, no significa simplemente de poco valor. Implica algo vil, perverso. Implica la posibilidad de un veredicto negativo, de un castigo, no solo la ausencia de un premio. Y creo que aquí es donde los autores se ponen muy técnicos, pero de una forma que resulta muy reveladora. Se fijan en la gramática del griego original. Sí, y esto es fascinante. Se fijan en el verbo que Pablo usa en Romanos 14:10 para compareceremos, que en griego es parastesómeta. Una palabra complicada. Un poco, sí. Explican que este verbo está en una forma gramatical llamada voz media de ponente. Sin entrar en una clase de griego, esta forma verbal a menudo funciona como una señal de advertencia. Es como si el lenguaje te estuviera diciendo: ten cuidado porque el resultado de esta acción te afecta directamente y puede ser para mal. O sea, no es un simple iremos allí. Para nada. Es un nos presentaremos para rendir cuentas con posibles consecuencias adversas. La propia gramática delata que es un juicio serio. Entendido. Es como la diferencia entre decir vas a ir a una fiesta y vas a presentarte ante el director. La segunda frase ya implica un resultado incierto y potencialmente negativo. Es una analogía perfecta. Por tanto, la conclusión de los estudios es clara. La idea de un juicio light, solo de premios para un grupo de personas, no se sostiene con un análisis riguroso. El juicio es uno, ante el Tribunal de Cristo, y es un evento solemne y con consecuencias reales, buenas y malas, para todos. Vale, todo esto de un juicio único y un más allá hebreo, que es un lugar de espera, es una base fundamental. Y es increíble ver cómo cambia todo cuando volvemos con esta nueva lente a la escena del crimen, por así decirlo. Apocalipsis capítulo 9. Sí, volvamos a la escena. Se toca la quinta trompeta. Juan ve una estrella que cayó del cielo a la tierra. A esta estrella se le da la llave del pozo del abismo. La abre. La abre. Sale un humo que oscurece el sol. Y de ese humo salen unas langostas aterradoras. Y se nos dice que tienen un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y la interpretación más común, la que hemos visto en películas y leído en novelas, es muy directa. La estrella que cae es Satanás, las langostas son sus hordas de demonios, y Apolión, el rey, es el propio Satanás, o uno de sus generales más poderosos. Parece lógico, ¿no? Parece lógico si lo lees con las gafas griegas de un inframundo caótico. Pero si aplicamos lo que hemos reconstruido, el puzzle encaja de una forma muy diferente. Los documentos desmontan esa interpretación pieza por pieza, empezando por la estrella. ¿Por qué la estrella no es Satanás? Por dos detalles cruciales en el texto. El primero es gramatical.
El verbo que se usa para describir cómo llega la estrella, cayó, está en griego en tiempo perfecto. ¿Y eso qué implica? Ida de Satanás en otras partes. De forma muy distinta. En Lucas 10, Jesús dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Ahí el verbo caer está en tiempo imperfecto, que describe una acción en proceso, una caída violenta, continuada. Son dos eventos gramaticalmente distintos. Entiendo. Y el segundo detalle es aún más claro. A la estrella se le dio la llave. No la toma por la fuerza. Actúa con autoridad delegada. No es un rebelde, es un agente con un permiso. Un agente con una misión. De acuerdo. La estrella no es Satanás. ¿Y las langostas? Tampoco son demonios que suben del infierno, por lo que veo. Exacto. El texto es muy preciso. No salen del abismo, sino del humo que sube del abismo. Y se nos dice que aparecen sobre la tierra. La preposición griega indica un movimiento de arriba hacia abajo. No ascienden, descienden. Y fíjate en su misión, que es increíblemente específica. Cierto. Tienen orden de no dañar la hierba ni los árboles, sino solo a las personas sin el sello de Dios. Y ni siquiera ellos pueden matarlos, solo atormentarlos 5 meses. Esto no suena a caos demoníaco, suena a operación quirúrgica, con reglas muy estrictas. Precisamente, suena a un juicio divino controlado. Y aquí es donde los autores conectan esta escena con el Antiguo Testamento, concretamente con el profeta Joel. Ah, claro. En el capítulo 2, Joel describe un ejército que viene en el día de Jehová, el día del juicio. Y la descripción es casi un calco de la de Apocalipsis. Parecen caballos de guerra, su estruendo es terrible. Son un pueblo fuerte que ejecuta una orden. Joel lo dice sin rodeos. Fuerte es el que ejecuta su orden. O sea que las langostas de Apocalipsis no serían demonios, sino el ejército ejecutor de Dios, tal como lo describió el profeta Joel. Vale. Si la estrella es un mensajero con autoridad y las langostas son el ejército de un juicio, la pregunta del millón es, ¿quién es su comandante? Apolión. Apolión es el ángel del abismo. Para identificarlo, las fuentes nos llevan a otro pasaje clave del mismo libro, Apocalipsis 20. A ver. Allí, Juan ve a otro ángel que desciende del cielo. ¿Y qué lleva en la mano? La llave del abismo y una gran cadena. Su misión es apresar a Satanás y encerrarlo en el abismo por 1000 años. Un momento. Entonces, si este ángel de Apocalipsis 20 tiene la llave del abismo para encerrar a Satanás y Apolión es el ángel del abismo, estamos hablando del mismo ser. La conclusión del análisis es que sí, es el mismo ser, un ángel de un poder celestial inmenso. Y esto encaja con otras pistas. Piensa en la historia del endemoniado gadareno en Lucas. Sí. Cuando Jesús va a expulsar a la legión de demonios, estos le ruegan desesperadamente una cosa, que no los mande al abismo. Saben perfectamente qué es ese lugar y, por extensión, quién lo custodia. El abismo no es su reino, es su prisión. Qué imagen más potente. No es el líder de los rebeldes, es el guardián de la prisión de máxima seguridad del universo. Da hasta escalofríos. Es que esa es la idea. Y hay un término más que lo confirma. En la segunda carta de Pedro se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Y qué palabra se usa ahí para infierno? Pues no es Hades ni Gehenna. La palabra griega es tartaroleo, un verbo derivado de tártaro. En la mitología griega, el Tártaro era la fosa más profunda y oscura del inframundo, la prisión de máxima seguridad para los titanes. Vaya. Los apóstoles toman prestado ese término para describir el lugar de confinamiento de estos ángeles caídos. ¿Y Apolión? Es el carcelero de esa prisión. Apolión es el carcelero del Tártaro bíblico. Por eso no es Satanás, es su carcelero. Un ángel de un poder formidable al servicio de Dios, cuyo rol es custodiar a los seres más peligrosos y ejecutar los juicios más destructivos. De ahí su nombre. De ahí su nombre. En hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Ambos significan lo mismo, el destructor. Y según estos estudios, no es la primera vez que actúa. Se le identifica con el ángel destructor de la plaga de los primogénitos en Egipto, o el que trajo la peste sobre Israel cuando David hizo el censo. Es el ejecutor de la justicia severa de Dios. Ha sido un recorrido realmente intenso,
Para entender a una sola figura, a Apolión, hemos tenido que reajustar nuestra visión del más allá, del juicio, y aprender a leer los textos con una perspectiva hebrea, no griega, prestando atención a cada palabra. Y el resultado es una imagen completamente distinta. Apolión no es un agente del caos que se revela, es un poderoso y temible ejecutor de la justicia divina, un carcelero, no el prisionero principal. Un ser que infunde pavor, sí, pero que obedece a una autoridad infinitamente superior. Lo cual nos deja con una última idea para reflexionar. Un detalle final que señalan las fuentes y que es bastante inquietante. ¿Cuál? El texto de Apocalipsis 20, después de decir que este ángel encadena a Satanás por 1000 años en el abismo, añade que, pasado ese tiempo, debe ser desatado por un poco de tiempo. Exacto. El prisionero será liberado temporalmente. Y esto plantea una pregunta final para que quien nos escucha se quede pensando. Si Apolión es el carcelero del Señor, un ángel de autoridad formidable que ejecuta el juicio divino, ¿qué nos dice sobre la soberanía y los planes de Dios el hecho de que incluso la liberación final del mal, su último acto en la historia, forme parte de un plan permitido, custodiado y delimitado en el tiempo por ese mismo poder celestial? An ancient power.